En respeto a la pluralidad y la libertad de expresión, se abre el micrófono a todas las opiniones, lo que no representa necesariamente la postura de Radio Educación o de la Secretaría de Cultura Federal. Radio Educación presenta Especiales Pulso. Tú llámalo libertad de expresión. No lo hacemos por figurar. La situación me obliga a que me exprese para que puedan entender que afuera hay un mundo que ver, historias que no cuentan los periódicos pero se pueden ver. No lo hacemos por figurar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este programa especial sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estoy encantada de dar inicio a esta conversación. Mi nombre es Alexia Cervantes y esta es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental, digamos, que desempeña el periodismo en nuestra sociedad, especialmente en tiempos de crisis, en tiempos de desafíos globales. Y es que este año conmemoramos esta importante jornada en un contexto en el que el medio ambiente se encuentra en el centro de la atención mundial, se encuentra pues en la discusión. Estamos enfrentando una crisis sin precedentes que requiere una cobertura periodística amplia y comprometida, y por eso la temática de este año, la temática del Día Mundial de la Libertad de Prensa, es el periodismo ante la crisis ambiental. Para ponernos en contexto en torno a este Día Mundial de la Libertad de Prensa, escuchemos primeramente una pequeña cápsula que preparó nuestro compañero Reinaldo Cerecero. Entre el 2 y el 4 de mayo, Chile y la UNESCO acogerán la 31ª conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Santiago de Chile, en el Centro Gabriela Mistral. Celebrado cada 3 de mayo, el tema de este año para el día será Prensa para el Planeta, el periodismo ante la crisis ambiental, y se centrará en la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental mundial. La conferencia conmemorativa mundial pretende destacar el importante papel que desempeñan la prensa, el periodismo, el acceso y la difusión de la información para garantizar y asegurar un futuro sostenible que respete los derechos de las personas y su diversidad de voces, así como la igualdad de género. El Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024 es una importante oportunidad para que la comunidad internacional reflexione colectivamente sobre estos desafíos multidimensionales, el papel fundamental del periodismo y el poder transformador que tiene la información confiable para proteger nuestro planeta, lograr un desarrollo sostenible y consolidar la democracia. Los socios de los medios de comunicación, el mundo académico y la sociedad civil también organizarán eventos en Santiago de Chile y en todo el mundo centrados en el tema de este año. Los periodistas se enfrentan a grandes desafíos a la hora de buscar y difundir información sobre temas de actualidad, como los problemas de las cadenas de suministro, la migración climática, las industrias de extracción, la minería ilegal, la contaminación, la caza furtiva, el tráfico de animales, la deforestación o el cambio climático. Garantizar la visibilidad de estas cuestiones es crucial para promover la paz y los valores democráticos en todo el mundo. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos
que es necesario respetar la libertad de expresión y para concientizar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y ahora sí, para comenzar la conversación en torno a este Día de la Libertad de Prensa, cuyo tema este año, ya lo decíamos, es el periodismo ante la crisis ambiental, es un honor tener con nosotros a dos destacados profesionales del periodismo, quienes justamente dedican su carrera a informar, a sensibilizar sobre estos temas. Y se trata de Alejandro Castro. Él trabaja en la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Anteriormente fue corresponsal para Aristegui Noticias, también para El Heraldo de México, colaborador de la agencia France Press en Quintana Roo, y sus intereses se centran justamente en temas relacionados con el medio ambiente y con derechos humanos, y es Premio Nacional de Periodismo 2020. Así que, Alejandro, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Alexia, otra vez por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Y también está con nosotros Patricia Ramírez. Ella es fundadora de la Red de Periodismo de Mar y es periodista ambiental en Causa Natura Media, o Media, si lo decimos en español. Patricia, bienvenida. Hola, un gusto y saludos a la audiencia. Gracias a ambos por estar aquí. ¿Qué les parece si arrancamos esta conversación dejando muy en claro qué hace un periodista especializado en temas ambientales, dada la temática del Día Mundial de la Libertad de Prensa este año, y cómo lo definirían? Porque uno suele pensar que periodismo medioambiental es hablar de arbolitos y cosas bonitas y el paisaje y a lo mejor un poquito de turismo, y no vemos el gran potencial que tiene el abordaje de estos temas desde el periodismo. ¿Te gustaría comenzar, Alejandro? Me gusta contar esta anécdota porque, para quienes no lo saben, Alexia y yo fuimos compañeros de la universidad y yo estudié en el tronco terminal Comunicación Política porque yo quería hacer periodismo político. Cuando llegué por primera vez a trabajar a un periódico me pusieron a cubrir medio ambiente y yo tenía una frustración terrible porque pensaba que no había estudiado para cubrir limpiezas de playas, ¿no? Porque mi imaginario sobre el periodismo ambiental se limitaba a eso, ¿no? A cubrir limpiezas, a cubrir cositas que tenían que ver con plantaciones de árboles de tales empresas o así. Entonces, nada, conforme te vas involucrando en el periodismo ambiental, entiendes que es transversal a un montón de cosas, ¿no? Transversal a la economía, a la política, a los modos de vida de un montón de comunidades, a los territorios, a la defensa del territorio. Que está muy vinculado a los derechos, a cómo se relaciona la gente con los espacios. Entonces, tiene una gama muy amplia de temas, el propio periodismo ambiental. Podemos hablar de océanos, de selvas, de bosques, de agua, y ¿por qué no? De corrupción. Siempre el medio ambiente tiene ahí una transversalidad con la corrupción que es impresionante. Yo por ahí diría que es eso, no sé qué diga mi compañera. Patricia, te paso el micrófono. ¿Cómo ves tú este asunto? Y también, ¿cómo percibes la importancia del periodismo, digamos, en la crisis ambiental actual? Siento que apenas todo el mundo nos estamos dando cuenta de la problemática del asunto cuando desde hace muchos años pues se ha advertido, ¿no? Sí, exacto. Eso es algo muy común y creo que hasta cierto punto normal en todas las personas que relacionamos medio ambiente con cambio climático, vaquita marina y un par de palabras más, y es como algo que se nos quedó, ¿no? Contaminación y todo. Pero no, yo creo que el periodismo, respondiendo a la primera pregunta, digamos que es un periodismo como especializado, es decir, tú te enfocas a ciertos temas ambientales, pero como bien también lo decías, no es solo árboles y mares y playas, demás, sino que es como una perspectiva. Yo diría, cuando tú haces periodismo, es poner en el centro lo que está vinculado al medio ambiente, y tú puedes hablar de medio ambiente, hablar de vivienda y relacionarlo con medio ambiente, hablar de turismo y relacionarlo con medio ambiente, ¿sabes? Es como una línea transversal que ha estado ahí, y creo que lo que ha pasado en estos años recientes, o la importancia está en el que el periodismo lo pone en el centro, ¿no? Es una forma de
decir, te cuento esto, pero hay medio ambiente aquí y por esto es importante y mira, se ha estudiado eso, se ha dicho eso, etcétera, no todo lo que conlleva el periodismo, pero creo que sí es abrir a esta visión de que todo lo que nos rodea tiene esta mirada ambiental y que es importante y que tiene una relación con todo, ¿no? Con la política, con la economía, con lo social. Entonces, va sobre eso y me parece que es lo que también ha ayudado a hacer a que como socialmente tengamos esta visión ambiental de las cosas. Y es que, por ejemplo, si no tenemos agua, pues no tenemos nada, ¿no? Si no tenemos aire, oxígeno para respirar, y podrá parecer muy romántico, pero ahí daría igual no tener estos recursos que necesitamos para vivir, daría igual el resto de las problemáticas políticas, electorales, porque lo esencial, la vida humana y de todos los seres que habitamos en este planeta no estaría garantizada. Pero ¿qué retos hay a la hora de abordar estas temáticas, a la hora de hacer periodismo de temas ambientales? Alejandro. Uno de los retos principales, si no es que el mayor, es que la gente nos lea y que la gente dimensione por qué es importante hacer periodismo ambiental, ¿no? De repente da la sensación, la amarga sensación de que no nada más nos leemos entre nosotros los periodistas o entre gente de las organizaciones, de la academia, y que la sociedad no nos lee, no nos apoya y por tanto no comprende la relevancia de escribir sobre el territorio, sobre qué se está haciendo mal, pero a veces también qué se está haciendo bien, porque de repente también esas soluciones que plantean las comunidades pues son las formas de hacer ver que la realidad es transformable, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales retos es que la sociedad nos respalde como a todo el periodismo, entendiendo también la historia de la prensa, las veces que la prensa le ha fallado a la sociedad, pero también pues apelamos muchas y muchos periodistas a que la gente pues diferencie los contenidos que lee y que respalde el buen periodismo, ¿no? Tengo muy grabada esta frase de Javier Valdés, periodista asesinado en 2017, que decía que al buen periodismo le hacía falta sociedad que lo respaldara. También me parece que va muy vinculado a la cobertura ambiental, pues siempre temas que tienen que ver con economía, con política y con crimen organizado. Entonces México es un país, como todas sabemos, muy violento para ejercer este oficio. Y pues las coberturas que hacemos también están directamente vinculadas a los tipos de agresiones. Además, si consideramos que también las personas defensoras del medio ambiente son agredidas y asesinadas en México, pues entonces creo que estamos por lo menos pisando un terreno que es doblemente peligroso. Y qué bueno que tocas este punto porque justo, ¿no? Por lo mismo que decíamos al inicio de esta conversación, de que se suele creer que el periodismo de temas ambientales es sobre los arbolitos que plantaron los niños de tal escuela en tal lugar, patrocinados por el presidente municipal. Y no, tiene que ver con estas cuestiones que hemos abordado, con la corrupción, con la economía, de una forma transversal. Y entonces también este tipo de periodismo te pone bajo riesgo o bajo amenaza. Pero ahora yo quisiera preguntarle a Patti, a Patricia, ¿cómo podemos o si debemos distinguir el periodismo de estos temas, especializado en estos temas, de el activismo ecológico, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué nos dices ahí? Esta división, ¿no?, del periodismo con el activismo, creo que siempre ahí eriza la piel de muchas personas. Personalmente creo que es diferente. O sea, sí es al momento de que tú como periodista cubres ciertos temas, en este caso temas ambientales, tienes una visión de lo que estás haciendo, el enfoque que estés dando, a las personas que estás entrevistando, ¿no? O sea, todo eso va influyendo en tu trabajo. El activismo, pues es algo opuesto, ¿no? El activismo yo creo que es muy amplio, desde la defensa que organizan los pueblos en los territorios, hasta quienes son de organizaciones y se amarran a los árboles. Todo eso es un activismo muy valioso que tiene un pronunciamiento importante y bastante relevante en lo que es la defensa ambiental. Pero cuando lo haces como periodista, tu objetivo no está en la defensa de ese sujeto por sí, ¿no? Sino viene como de un proceso, un método, digamos, de hacer las cosas, que es el periodismo. Y eso involucra información, involucra fuentes, involucra contrastes, involucra sí ir al lugar, pero con esta mirada siempre como periodista, que creo que es lo que da el parteaguas, ¿no? Entonces, yo no lo pondría igual, pero tampoco diría están peleadísimos o no se puede ser uno sin ser otro. O sea, eso ya es otro tema, pero sí es una diferencia de
donde tú estás partiendo a hacer ese trabajo. Yo también de pronto me pongo ahí en el dilema, porque a final de cuentas esa a lo mejor visión activista es la que te impulsa a hacer este tipo de periodismo, ¿no? Pero Alejandro, querías agregar algo respecto a este tema, ¿no? Sí, un poco lo mismo. Sí, siempre está esta pregunta, y cuando uno trabaja a veces en los medios, que los medios también tienen intereses, de repente te empiezan a decir, oye, es que pues en lugar de activista te estás convirtiendo en periodista, ¿no? A mí, yo he reflexionado mucho esa idea, y sí creo que bueno, todas las personas, como decía Patti, tenemos posturas. Cuando hacemos periodismo tenemos una visión de las cosas, no solo los periodistas ambientales, sino todos y todas los periodistas. Pero sí creo que lo que nos diferencia a nosotros de las personas activistas, pues es que nosotros no... como dicen, el periodismo no está llamado a resolver las cosas, pero sí a decirlas. Nosotros trabajamos con información. La información que publicamos pues tiene un método, el periodismo tiene método, y eso pues nos diferencia de la gente que una puede ir y amarrarse en un árbol, o puede estar haciendo defensa legal de altísimo nivel en Naciones Unidas. Cada área tiene su método, y el periodismo tiene el propio, y nosotros trabajamos con información, y nuestro trabajo pues es contar eso que está pasando de una forma rigurosa y profesional. Y bueno, ahora que acaban de tocar este tema, ¿no? Y lo dices bien, Alejandro, el periodismo trabaja con información, pero también hay que distinguir el periodismo de, por ejemplo, la divulgación científica que hacen los académicos, ¿no? Patricia. Sí, creo que también has derivado se le ha dado valor los últimos años, más que en otras ocasiones, al periodismo científico como tal, ¿no? Que precisamente es esta especialización en ciencia que tú tienes y que te involucras en los temas y manejas términos científicos. O sea, eso también se ha hecho por parte de periodistas, pero creo que al final de cuentas, cuando ha habido como este punto de reunión, ¿no?, de especialistas, investigadores, sí hay una diferencia en la escritura, ¿no?, en el método, en la forma en la que cuentas esos hechos. Entonces, actualmente yo diría que sí, claro, la ciencia está haciendo comunicación y eso es muy valioso, pero también ha pasado que con este auge del periodismo ambiental hay periodistas especializándose y metiéndose tal vez de lleno a trabajar temas científicos que luego tú terminas de leer y dices, ¿qué? ¿Cómo hablo de esto? Pero es tan valioso y hay tanta aporte informativo por parte de la ciencia que es de, bueno, traduzcamos esto, o sea, todo eso ha pasado también. Entonces yo creo que ha sido como de ambas partes, ¿no? La comunicación es de la ciencia y aparte periodistas que se están metiendo totalmente a entender este terreno y hacer periodismo científico. Sí, a título personal yo creo que allí las personas que trabajamos desde el periodismo tendríamos que estar justo, ¿no?, haciendo mancuerna con a lo mejor las personas que están en la academia y entonces tratar de colaborar, de sumar esas informaciones y de entregarlas al público de una forma en la que haga sentido, ¿no?, en la que se entienda. ¿Qué impacto crees que tiene el periodismo ambiental en la toma de decisiones a nivel, digamos, gubernamental, pero también en lo empresarial, pero también en lo individual, ¿no? ¿Cómo lo ven? Patricia, y luego le pasamos el micrófono a Alejandro. Híjole, eso es todo un tema. Eso es algo que sí se habla mucho, o que yo he escuchado mucho, por eso es todo un tema, me hace mucho ruido, lo de periodismo de impacto, ¿no? Que no solamente es que te lean, no solamente es los números, no solamente es a quién llega, sino esa incidencia que estás teniendo. Para mí es un conflicto porque en parte el periodismo por sí mismo me parece que tiene una función social, ¿no? Que ya lo decíamos anteriormente, que es esta de informar, de poner, va variando, ¿no? Desde la nota cotidiana y lo que pasó como registro del día, por así decirlo, hasta investigaciones, cosas más fuertes, pero a veces como periodistas es esa chamba y muchas veces no piensas más a futuro de cuál es el impacto que va a tener o si va a apelar a algún grupo. Creo que encontrar esa incidencia que a veces se le demanda cada vez más, que creo que estamos presentes, no está mal, pero me parece que es un trabajo que a veces es un poco al azar, ¿sabes? A veces puedes sacar una gran investigación y no hay la incidencia que tenía, no respondieron quienes debían responder. Hay veces que pasa, simplemente lo sacas y ocurre, ¿no? Parece que solito va fluyendo entre quienes les interesa y se retoma. No sé, es complicado, la verdad. Yo lo dejaré ahí para escuchar a Alejandro, ¿qué más puede decir? ¿Tú cómo ves esto, Alejandro? También considerando que luego le cargamos mucho la mano a la ciudadanía, ¿no? Y entiendo yo que todo está interconectado y que a final de cuentas los problemas del ambiente son problemas que nos conciernen a todos, ¿no? Y hay que verlos desde un punto de vista integral, pero luego
digamos, desde el periodismo, desde los medios de comunicación, les decimos a las personas, cuiden el agua, báñense en 5 minutos, en lo que dura una canción, no aplica para las de Pink Floyd, pero les decimos este tipo de mensajes a la población cuando el costo, por ejemplo, de agua de Coca-Cola o de otras grandes empresas, pues no se compara, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? Yo creo que ahí voy a empezar de radical. Yo creo que al periodismo también le ha hecho falta durante su historia y le sigue haciendo falta conciencia de clase. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues precisamente un poco lo que acabas de referir, ¿no? Que de repente las periodistas nos vamos con la finta muy pronto de pues solamente responsabilizar al pequeño consumidor de un montón de cosas, de que porque está sucia una colonia, pues es porque la gente no limpia. ¿Por qué no hay agua? Porque la gente se baña, se tarda mucho en bañarse, ¿no? Pero no alcanzamos a dimensionar como los problemas estructurales que tiene la sociedad, entre esos pues justo la propia operación del capitalismo y de las grandes riquezas, ¿no? ¿Quiénes generan todos esos plásticos que están tirados en las colonias pobres? ¿Quiénes son quienes consumen cantidades de agua industriales para mantener su producción? ¿Quiénes son quienes contaminan los ríos a gran escala? Porque de repente te dicen, bueno, no arrojes el papel al baño porque se va a tapar la coladera, pero los ríos están contaminados, o sea, llenos de agroquímicos. Entonces, bueno, sí creo que el periodismo, y principalmente el periodismo ambiental, debe ir avanzando también a politizarse y entender los problemas estructurales que aquejan a la sociedad, no solo desde lo individual. Con respecto a la primera pregunta sobre si el periodismo tiene una función de impacto para la toma de decisiones en el ámbito político o en el ámbito económico, yo creo que sí, tendría que ser el periodismo una fuente pues de presión, de incidencia, pero esto no siempre pasa, ¿no? Yo creo que hay uno de esos grandes ejemplos es el Tren Maya, por ejemplo, en la península de Yucatán, que hay cientos de reportajes sobre el impacto ambiental que tuvo y no se cambió la decisión. Pero ¿para qué nos sirve el periodismo? También para escribir la historia de lo que ocurrió, es decir, que quede registro de que hubo alguien que advirtió que eso iba a impactar y que no se le consideró. Y también otro de los ejemplos pues es el de las megagranjas porcícolas de la península de Yucatán, que también, o sea, hay decenas de reportajes sobre ese tema y las granjas siguen operando. Y ahí de lo que dejamos cuenta las y los periodistas, pues es que hay vínculos en el ámbito político y económico que hacen que eso sea posible, ¿no? Que esos delitos ambientales sean posibles y que permanezcan en la impunidad. En ese sentido, Patricia, ¿qué tipo de historias, de enfoques periodísticos consideras más efectivos para sensibilizar a la audiencia, ¿no? Y ahorita Alejandro nos daba 2 muy buenos ejemplos. Sí, precisamente en esta línea yo creo que sería seguir apostando por la cercanía con quienes conocen y están en estas zonas donde se están creando esas historias de defensa por el medio ambiente, ¿no? En los diferentes lugares de México. Creo que no perder el foco de quiénes son los pueblos que han estado ahí históricamente, eso creo que genera esta empatía al final del día, porque sabes que es la misma ciudadanía, ¿no? Las mismas personas que habitan un territorio, quienes están en defensa. Creo que no perder esta vista, ahorita lo que decía Alex, por ejemplo, Tren Maya, hablar con quienes están ahí, hablar con las personas, no solo de los pueblos, ¿no? También que se involucran con la investigación, con otro tipo de vertientes que contribuyen a esas problemáticas. Creo que esos son los enfoques, más que vender a veces como estos discursos oficiales de que si tal megaproyecto, a veces pasa mucho, ¿no? Trae desarrollo y trae una buena economía, pero a costa de quiénes, ¿no? Y quienes también están ahí levantando la voz y diciendo, oye, seamos justos, seamos equitativos en esto, ¿no? O sea, no perder esas versiones que creo que luego a veces hay una tendencia a que se dejen de lado o que se les den a otras personas. Ese es un punto. Y algo por ahí ahorita que mencionas esto de enfoques, historias, creo que también he visto como intención de también contar como las soluciones, como algo que se llama el periodismo de soluciones, ¿no? Contar historias desde el medio ambiente que han tenido una repercusión, ¿no? O sea, tal vez
la restauración del lugar, tal vez el rescate de una zona, ¿no? Tal vez el freno de un megaproyecto que iba a hacer una devastación ambiental, ese tipo de historias, de ver la organización, de ver a veces incluso cosas más profundas, ¿no? De ciencia y demás, cómo han gestado respuestas en medio de todo este caos que está pasando con la crisis climática. También me parece que pueden ayudar a esta sensibilización, a que la gente se interese en no solamente saber el problema, sino entender los cómo y de qué manera podría ayudar, ¿no? De cierta manera a encontrar soluciones. Qué bueno que tocas este punto del periodismo de soluciones, porque justo, por ejemplo, el Instituto Reuters dice que a partir de la pandemia las personas ya no quieren o dejaron de consumir en buena medida noticias porque sienten que no les aportan, digamos, una visión propositiva, sino que es solamente la problemática, ¿no? Y está bien, ese es nuestro trabajo, ¿no? Pero el periodismo de soluciones justo propone, digamos, planteárselo a las audiencias desde otro punto de vista y creo que puede ser muy interesante. Yo les preguntaría ahora, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa cubriendo historias relacionadas justo con el medio ambiente para que nuestras audiencias las conozcan? Patricia y luego Alejandro, por favor. Wow, creo que han sido varias, ¿no? Pero bueno, creo que temas que he trabajado, por ejemplo, voy a decir uno que es los temas de las afectaciones por los derrames de petróleos mexicanos de Pemex. Ese es un tema que he seguido ya por algunos años y ha habido este acercamiento, por ejemplo, a comunidades de pescadores en Veracruz y me parece que eso... no solamente seguir la demanda, sino ver los cambios sociales, sino entender también las formas de organización que tienen, ¿no? El cómo las enfrente con su actividad económica, en donde tienen que ir a pescar, pero ahí está cayendo el petróleo. Creo que eso da un entendimiento de la problemática más allá de decir se afectó tal, ¿no? O el agua se contaminó de tal manera. Eso creo que ha sido algo muy significativo. Y creo que también el tema de la defensa del agua, por ejemplo, en el centro del país, es otra cosa que también, el ver lo que hacen en el sur de la Ciudad de México, los pueblos por los bosques y por el agua y la relación que esto tiene y el impacto que esa comparación de otros temas, a veces que en esta ciudad tan grande se van de lado, creo que eso es otra experiencia muy significativa. Entonces creo que son dos historias de temas que son transversales, es decir, que ocurren en regiones, pero lo puedes ver replicado en otras partes del país, lo puedes ver replicado en otras partes del mundo. Este tipo de proyectos ambientales creo que también eso tienen, que son más bien problemas ambientales, son como estructurales, los ves en diferentes lugares. Entonces creo que el acercarte a esas historias da un cierto valor agregado, ¿no?, al periodismo que hacemos. Alejandro. Yo gran parte del tiempo que he hecho periodismo lo hice en la península de Yucatán y bueno, todo el mundo sabe que me encantan los arrecifes. Me vuelvo loco cuando voy al mar y cuando reporteo cosas de arrecifes, porque me parecen unos animales pues muy bellos y muy complejos y bueno, justo que tienen una complejidad ambiental y muchas implicaciones para la vida marina. Entonces me encanta ir al arrecife. Pero también creo que una de mis experiencias buenas o formidables haciendo este tipo de periodismo, pues es que al inicio muchas comunidades suelen ser pues muy herméticas por también el miedo a la prensa, el miedo a que de repente, insisto, la prensa no siempre ha estado o no toda la prensa ha estado del lado de la sociedad. Entonces también empezar a notar cómo se van abriendo, pues cómo tu compromiso con hacer un trabajo profesional va rindiendo frutos en las comunidades y van comenzando a tenerte un poco más de confianza, pasarte información. Creo que para mí eso ha sido como la mejor experiencia de cubrir periodismo ambiental. Y ya para concluir esta conversación con los dos, agradeciéndoles mucho este tiempo para las audiencias de la radio pública, de Radio Educación, una reflexión final en torno al tema de la desinformación, considerando que, desde mi punto de vista, claro, la información falsa sobre el cambio climático pues pudiera fomentar justo dudas, incredulidades sobre esta problemática, sobre el impacto y pues socavar los esfuerzos de política pública para enfrentarlos, ¿no? Ahí estaba antes Donald Trump, cuando era presidente de Estados Unidos, diciendo el cambio climático es fake news, ¿no? Sí, y yo creo que va desde las dos vertientes, ¿no? Desde quienes niegan el cambio climático hasta quienes hacen una catástrofe de una noticia. Por ejemplo, venimos escuchando desde hace años que faltan 100 días para el día cero
80 días para el día cero, después vuelven a ser 150 días y la gente piensa que el día cero no llega y que por tanto las y los periodistas solamente escandalizamos y mentimos. Por eso me parece que desde los medios también tenemos que asumir ahí la responsabilidad de informar con profesionalidad y con ética, es decir, no solamente buscando que la gente se alarme y dé clic a nuestro sitio web, sino también pues cumplir con la función social que tenemos. Ahí está Alejandro Castro de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Muchísimas gracias por tu participación. Y Patricia Ramírez, ¿con qué te despides? Yo concluiría complementando lo que acaba de decir Alejandro. El periodismo tiene algunos vicios, bastantes a veces, entonces va de vuelta para la ciudadanía, ¿no? El siempre cuestionar, el siempre tratar de tener una postura crítica, el no dejarse llevar por lo que dice un titular, ¿no? Porque creo que eso permite también ir mapeando el buen periodismo y que haya ese entendimiento recíproco y bastante sólido entre el periodismo y la ciudadanía. Me parece que eso puede ayudar a seguir construyendo este camino, ¿no? De información, claridad, veracidad, demás. Pues ahí está, muchísimas gracias Patricia Ramírez, periodista especializada en temas de medio ambiente, periodista de Causa Natura Media, y pues no queda más que seguir haciendo periodismo de estos temas y pues encontrar las maneras de que los medios de comunicación para los que trabajamos justo se involucren y quieran publicar en torno a estos temas. Les envío un fuerte abrazo y otra vez les agradezco mucho su tiempo. Hacemos una pausa y continuamos con este programa especial en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuyo tema este año es el periodismo ante la crisis ambiental. Quiero que salten por los aires, no con bombas. Las armas nunca convencieron de nada a nadie. Esas normas que impiden al pueblo que hable son las que hacen que la calle no vaya a callarse. Que molesta el contenido o son los modales. Seré implacable con una educación impecable. Injuria se define según dice la RAE como un ultraje. Por eso traje datos. Y continuamos con este programa especial en torno a el periodismo y la crisis ambiental en este marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es que pues también hay que decir que en México la situación es complicada. En 2022, por cuarto año consecutivo, nuestro país encabezó la lista de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, por encima de naciones como Ucrania, como Haití, como Siria. Esto de acuerdo con el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. Pero ¿quiénes son? Nos preguntamos quiénes son las y los periodistas mexicanos. Y bueno, pues la organización Walls of Journalism, que podría traducirse como los mundos del periodismo, delimita un perfil con base en un estudio internacional cuyos resultados fueron presentados aquí en México por la Universidad Iberoamericana. Y la encargada de coordinar este estudio en nuestro país es la doctora Mireya Márquez del Departamento de Comunicación de la Ibero, y le agradecemos mucho esta comunicación. Doctora Mireya, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Al contrario, muchas gracias a ti, Mireya. Y ¿qué te parece si nos cuentas, si como académica e investigadora en comunicación, cómo se evalúa o cómo evalúas el estado actual del periodismo en México de acuerdo a este estudio que ya platicábamos, Worlds of Journalism? Muy bien. Primero, formar parte de este consorcio es extraordinario. Somos 12 colegas de distintas universidades del país, públicas y privadas, y de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Y primero, el trabajo colaborativo supone que podamos precisamente enfatizar cuáles pueden ser algunas diferencias regionales. Creo que nuestro estudio, que está basado en una encuesta con 443 periodistas de todo el país, es una encuesta representativa. Nuestro estudio es una réplica de esta misma encuesta que se aplica en otros 100 países. Los académicos latinoamericanos, pero sobre todo los mexicanos, insistimos mucho que esta batería de 19 tipos de agresiones, que quería medir la frecuencia en que los periodistas habían sido víctimas de 19 diferentes tipos de agresiones, quisimos precisamente que se incluyeran en este estudio, porque México, si bien es uno de los países con mayores índices de agresiones contra periodistas,
definitivamente no es el único, y para saber la magnitud, pues necesitamos también compararnos no solo contra países que afortunadamente no sufren de esto, sino con otros que, teniendo las mismas o muy parecidas condiciones sociopolíticas y económicas, tampoco están viviendo estos problemas. Solo por darte un ejemplo, también estoy a cargo del estudio en Bolivia. En Bolivia realmente encontramos muy baja prevalencia de agresiones contra periodistas, excepto por la estigmatización pública del trabajo periodístico por parte de políticos. Si me permites, entonces, puedo decir muy brevemente que gracias a que incluimos 19 diferentes tipos de agresiones, creo que podemos tener un mapa muchísimo más preciso de quiénes son los periodistas que son más propensos o de qué perfil, que son más propensos a sufrir agresiones. Y algo que nos damos cuenta, pues es que nos enfocamos, por ejemplo, en los asesinatos o a veces, lamentablemente, por las mismas circunstancias, en los casos de alto perfil. La mayoría han quedado, como sabemos, impunes, pero a veces fijarnos en estas violencias más radicales físicas desvía de alguna forma de la cotidianidad de otro tipo de agresiones que los periodistas sufren. Entonces, por ponerte un ejemplo, nosotros encontramos que los insultos o los discursos de odio son el tipo de agresión más prevaleciente en México. Le sigue descalificación pública de su trabajo. En tercer lugar, vigilancia o espionaje. En cuarto lugar, hackeo, bloqueo de sitios o redes sociales. Luego ya tenemos una de tipo físico, que es arrestos o detenciones, acciones legales, y así hasta que la número 19 y 18 es allanamiento a su oficina, intimidación a su familia. El secuestro también está entre las menos prevalentes. No quiere decir que no sean las más peligrosas, no quiere decir que no ocurran. Lo que decimos es que la mayoría de periodistas, en términos brutos, lo que experimenta es discurso de odio. Por ejemplo, para cuantificar, estamos hablando de que el 20% de los periodistas en México ha sufrido insultos de odio muy frecuentemente o frecuentemente, y un 76%, es decir, casi 8 de cada 10, lo ha sufrido por lo menos una vez en su vida. Quiere decir que el discurso de odio te puede ocurrir, como te puede ocurrir una sola vez o muy rara vez ante una coyuntura, como puede ser un tipo de agresión muy prevalente. Entonces, esto quiere decir que ante las agresiones que ya por sí victimizaban a los periodistas, el tipo de agresiones físicas, amenazas, intimidación, allanamiento, acecho y por supuesto asesinato, pues además de eso se agrega una nueva capa, que es la violencia digital. La descalificación pública del trabajo periodístico, que ya sabemos que a veces en redes sociales se torna extremadamente virulenta, también la han vivido 17% de todos los periodistas con mucha frecuencia, pero por lo menos el 67% al menos una vez. Y déjame comentarte que por ejemplo, en el caso de los insultos o discursos de odio, las víctimas más prevalentes encontramos que tienden a ser los periodistas que pertenecen a la minoría LGBT y por supuesto también las mujeres. Sin embargo, son estas minorías sexuales las que, al igual que la población en general, tienen muchas más probabilidades o más propensión a sufrir estas agresiones con frecuencia. De nuevo, ¿qué medimos nosotros? La prevalencia, es decir, si este tipo de agresión la habías vivido muy frecuentemente o nunca. Y son las minorías, pues una de las mayores víctimas. Pero además, quisiera decirte que para este tipo de agresión, que son los discursos de odio, los periodistas que trabajan en televisión y los periodistas que tienen un alto rango y que aparecen demasiado en redes sociales y además que también apoyan un rol de establecimiento de agenda pública, es decir, digamos que les gusta opinar o lo consideran importante para su trabajo, también
suelen ser más propensos a recibir discursos de odio. Lo cual está complicadísimo porque además consideremos que a todo este panorama de amenazas, de ataques, de descalificaciones, está el asunto de los bajos salarios, ¿no? O digamos que no suelen ser suficientes para, por ejemplo, vivir en ciudades como la Ciudad de México, que aunque digamos es la ciudad en la que mejor se les paga a los periodistas, no alcanza para digamos los costos de vida. ¿Qué nos dice respecto a este tema de los ingresos de los periodistas mexicanos, Mireya? Sí, por supuesto que la precariedad periodística sigue siendo un factor de vulnerabilidad extremo. Justamente no solo este estudio, sino varios estudios cualitativos ha mostrado que el perfil de periodista que recibía más tipos de amenazas y agresiones físicas, pues tiende a ser el que tenía por lo menos 2 trabajos, el periodista local que tenía que trabajar para varios medios, aquel periodista que no recibía necesariamente un salario completo, o sea, que tenía que hacer de todo, ¿verdad? De varios tipos de trabajos. Por supuesto que la precariedad coloca al periodista en una capa todavía peor de vulnerabilidad ante el riesgo. Primero porque pues, puede ser el eslabón más débil en esta cadena, es el que es visto incluso por sus propios medios o sus propios empleadores, con los cuales no tienen necesariamente un contrato estable de trabajo, ¿no? Encontramos que no solo son las condiciones salariales como tal, sino también la inestabilidad laboral que supone que a veces no tienes un contrato, un empleo fijo, o no, ni siquiera un contrato firmado con un empleador, ¿no? Sino que es más por freelancer o por proyecto o por honorarios. Entonces, por eso mismo, un periodista que no cuenta con el apoyo de su medio y que no tiene esto, pues está extremadamente vulnerable, puede ser el eslabón más débil, puede ser alguien que es prescindible en una negociación y lamentablemente también puede ser alguien que puede ser fácilmente estigmatizado. ¿Cuántas veces no varios de mis colegas que hacen estas investigaciones de carácter más cualitativo, cuando les preguntamos a los periodistas sobre algún colega que fue asesinado o que fue secuestrado, dicen pues andaba en malos pasos? Y creo que esta estigmatización se ha vuelto prevalente por lo mismo, porque la vulnerabilidad laboral hace que el periodista, digamos que tenga pocas oportunidades de crear y de un desarrollo profesional que le permita crear un prestigio que lo blinde no solo de las amenazas, sino también de la estigmatización pública de su trabajo por parte de otros actores. Y esa es la razón por la cual a veces insisto en que la violencia erosiona la profesión periodística, porque pues lo que termina ocurriendo en el mejor de los casos con muchos de estos periodistas precarios es que con o sin la ayuda del mecanismo de protección a periodistas dejan sus lugares de origen, se trasladan a ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, y pues aquí no se insertan ni rápidamente y a veces nunca al mercado laboral periodístico. Aquí la competencia es más fuerte, las habilidades requeridas son otras, la red de fuentes que te hacía, digamos, sobrevivir en tu lugar de origen, pues no te funciona aquí, hay que empezar de cero. Entonces es una doble precariedad, sin contar pues todo el estrés postraumático. Hemos encontrado también en nuestros estudios cualitativos que los periodistas desplazados, al igual que los desplazados de cualquier tipo de violencia, sufren varios tipos de adicciones, enfermedades mentales, ansiedad, intentos de suicidio y sobre todo algo que creo que es único a la profesión periodística, que es la culpa, ¿no? La culpa porque creen que causaron esa ruptura familiar, y si para colmo no encuentran en estas nuevas ciudades en donde se logran integrar ni que el gremio sea hospitalario ni que los medios sean hospitalarios, pues creo que los doblemente victimizamos, ¿no? O sea, los doblemente precarizamos o los victimizamos. Y en el mejor de los casos, muchos de estos periodistas, que sobre todo aquellos que cubren la fuente judicial o policíaca,
a veces tienen que publicar anónimamente sus noticias, y todos sabemos que un periodista solo puede crear prestigio profesional y crecimiento pues cuando puede darle nombre a sus trabajos. Alguien que no firma pues es como un escritor anónimo, ¿no? Y de nuevo, creo que el prestigio es una de las primeras armas de blindaje contra la agresión. No digo que a los de alto perfil no los amenacen, ya vemos que sí pasa que los de alto rango no es que estén libres de agresiones, lo que pasa es que son víctimas de otro tipo de agresión, como por ejemplo ya dijimos discurso de odio, descalificación, pero eso quizás es atribuible a que los de más alto rango suelen tener también mayor visibilidad y pues atraer, como se dice comúnmente, a los haters. Sin embargo, estos periodistas más precarios y vulnerables de los que preguntas, claramente están en una triple indefensión. Primero porque sus entornos profesionales son débiles, no tienen un respaldo ni del gremio ni de la misma profesión, porque muchos además se han formado empíricamente en el oficio, no que tenga nada de malo de eso, pero a veces no se puede necesariamente competir si no estás en constante capacitación, y luego son precarios por sus condiciones laborales de las que ya hablamos y su inestabilidad del trabajo, y luego además el riesgo de la misma violencia, impunidad y corrupción. Ya un último punto que quería resaltar sobre esto es que creo que los estudios académicos nos ayudan muy bien a darle el peso que tiene a cada factor. La estadística es muy rica en eso. Todos creemos que es la violencia estructural, o que porque vives en un lugar donde hay mucha violencia, entonces tienes más posibilidades de ser atacado de una u otra forma. Nosotros encontramos que si bien hay diferencias entre las regiones del estudio de todo el país con respecto a los tipos de agresiones, en realidad la variable no tiene tanto peso explicativo para muchos tipos de agresiones. Más bien lo que encontramos es que como que es una combinación, porque tú puedes estar en un lugar con alta criminalidad y sin embargo la tasa de homicidios de periodistas no necesariamente es la más alta. No hay una correlación directa, sino que tenemos que insertar otros factores. Por ejemplo, si hay alta tasa de criminalidad y además corrupción y además baja confianza de la gente en los policías, en la Guardia Civil, en las de seguridad. Aparte, no hay ONGs, no hay activistas y no hay contrapesos y los gobiernos locales son autoritarios. Ese sí es el caldo de cultivo para violencia, no la pura criminalidad per se, porque recordemos que antes de violencia muchos gobiernos y muchos actores del crimen organizado pues recurren a la coacción o a la censura o a otros tipos de agresiones, ¿no? Entonces, los estudios académicos nos ayudan como a tener más matices, a saber exactamente qué tipo de violencia afecta a qué tipo de periodista y a poder un poco desempaquetar esta creencia que toda la violencia es estructural, que toda la violencia es por la lucha contra el narco, y que solo hay un tipo de violencia y que es la que vemos, ¿no? Y qué bueno que mencionas, digamos, todos estos puntos desde un punto de vista integral, Mireya, porque no es que nos vayamos a poner aquí a llorar y que los periodistas cómo sufrimos y nos enfrentamos a las amenazas y a los bajos salarios y a la estigmatización, sino que al final de cuentas todas estas condiciones en las que se hace periodismo en México tienen una repercusión en la calidad de la información que recibimos las y los ciudadanos. Ya para concluir, agradeciéndote mucho esta comunicación, dinos dónde podemos encontrar este estudio Worlds of Journalism, los mundos del periodismo, este estudio que coordinaste desde la Universidad Iberoamericana. Tenemos un micrositio donde vamos subiendo infografías y presentaciones. Aún justamente estamos en el proceso de publicar muchos de estos cruces. De una misma encuesta salen muchas publicaciones, pero por lo pronto el primero panorámico de todo lo que nos resultó, que por cierto no solo es violencia, también preguntamos condiciones laborales, perspectivas éticas, todo es www.worldsofjournalism y otra vez México.org. Y pues ahí en ese micrositio van a poder encontrar nuestras publicaciones. Pues ahí está. Sí, Mireya, ¿con qué te despides?
y los integrantes, y ojalá que pueda continuar este estudio y que los periodistas sigan participando, los que me estén escuchando. Muchas gracias por su tiempo y esfuerzo para ayudarnos a hacer este diagnóstico de su profesión. Gracias a ti por compartirnos toda esta información, por este estudio. Mireya Márquez Ramírez, académica titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Te enviamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Quieren que no nos quejemos. ¿Y cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? Y también quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon hoy a través de las distintas frecuencias de Radio Educación, y cerrar diciendo que todo lo que hacemos en nuestra vida diaria tiene implicaciones medioambientales, y por ello documentarlo desde un punto de vista concientizador, pero también de denuncia, pues resulta fundamental para la sostenibilidad del planeta y de la humanidad, y por eso es importante el papel del periodismo en esta crisis ambiental. Y bueno, pues quiero decirles que esta tarde trabajamos para ustedes con mucho gusto: Reinaldo Cerecero, Manuel Mora, Janixel López en los controles técnicos, Toño Fernández, y en la conducción de este espacio, Alexia Cervantes. Muy buena tarde. La Subdirección de Información de Radio Educación presentó Especiales Pulso. En respeto a la pluralidad y la libertad de expresión, se abre el micrófono a todas las opiniones, lo que no representa necesariamente la postura de Radio Educación o de la Secretaría de Cultura Federal.